Hola, buenos días a todos. Este es nuestro curso de filosofía grecorromana. Hoy tenemos esta clase bastante particular, que es una introducción a la filosofía aristotélica. Aristóteles es un personaje muy interesante desde muchos aspectos. Yo creo tal vez uno de mis filósofos favoritos. No sé si el más, pero en todo caso es el que más he estudiado. Y su vida, y no solamente su vida, sino que la historia de sus obras es bastante interesante. Eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Le he puesto a esta presentación un título bastante sugestivo y es la increíble y no tan triste historia de la obra aristotélica y sus intérpretes desalmados, un poco haciendo eh, haciendo una copia de la historia esta de García Márquez. Bien, la verdad es que la historia de la obra aristotélica ha sido un poco desafortunada, no demasiado. Ha habido otros autores mucho más desafortunados en el mundo antiguo. Epicuro, por ejemplo, de Epicuro solamente conservamos sus cartas, pero sabemos que escribió un montón de obras. O de los estoicos, por ejemplo, sobre todo los primeros, de los cuales apenas tenemos fragmentos, o de los presocráticos, incluso de muchos tenemos muy pocos textos completos. Entonces la historia de Aristóteles es una de estas. Afortunadamente tenemos una buena cantidad, más o menos el 20% de todo lo que escribió Aristóteles lo conservamos en la actualidad, pero el resto se perdió. Y no solo se perdió, sino que, como voy a mostrar desde aquí, la historia le ha dado muchas vueltas al pensamiento aristotélico. Voy a pasar, digamos, rápido, más o menos rápido, por casi 2400 años de historia. Lo primero pues, que vamos a ver es un poco de la vida de Aristóteles. Él nace en el 384 en Estagira. Estagira es una ciudad aquí al norte de Grecia, cerca a Macedonia. Macedonia era parte de Grecia, pero no exactamente. Hoy en día Macedonia es uno de los estados, por llamarlo así, de la Grecia actual, pero también es un país que se llama Macedonia, pero Macedonia del Norte. Entonces toda esa era la región de Macedonia en el mundo antiguo, y es por aquí, cerca a esta península, donde nace Aristóteles. Aquí es Estagira, es muy cerca a una ciudad que existe en la actualidad, que es la segunda más grande de toda Grecia, que se llama Salónica. Nace en el 384 y llega muy joven, con 17 años, aquí a Atenas, a la academia, a estudiar con Platón. Ahí, digamos, vive aproximadamente 20 años. Esto es muy importante porque Aristóteles bebió del platonismo en su nacimiento, podríamos decirlo así. O pues no en su nacimiento, sino ya, digamos, con Platón más bien maduro, un Platón tratando de armar sus teorías. Aristóteles las conoció todas muy bien, su teoría de las ideas la conoció muy bien, su matemática y todo lo que Platón pensaba sobre la matemática, Aristóteles lo conoció muy bien. Y seguramente también vivió con Platón sus momentos de crisis. Incluso hay algunos intérpretes o comentaristas contemporáneos de Platón y de Aristóteles que dicen, aunque no hay mucho registro de eso, que Aristóteles tuvo que ver como en esta crisis que tuvo Platón con sus propias teorías, y que Aristóteles fue influyente. No sabemos si mucho, poco, nada. De pronto yo creo que sí. Fue influyente en esta crisis y esta revisión que hace Platón de sus grandes teorías, sobre todo de la teoría de las ideas, al final de su vida, Platón. Seguramente sí, porque si uno encuentra casi que sistemáticamente en casi todas las obras de Aristóteles, es una discusión refutando la teoría de las ideas de Platón. Aristóteles no está convencido, y hay una expresión muy famosa que está en la Ética Nicomaquea, que se volvió muy famosa después. Es esta expresión que dice que yo tengo afecto por mis amigos, soy muy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y después de esa frase viene una garrotera a la teoría de las ideas de Platón en el libro primero, el capítulo sexto de la Ética Nicomaquea.
Ahí está. Y eso aparece en muchos textos. En la metafísica también, en el primer libro, al final del primer libro es contra Platón. Claro, no lo, digamos, él trata de ser como lo más ecuánime posible, pero es claro que esta teoría la rechaza. Bien, no sabemos si por eso o por otras razones, cuando muere Platón, seguramente por otras razones, cuando muere Platón, pues todo el mundo suponía, o digamos todo el mundo dentro de la academia suponía que el sucesor de Platón en la academia iba a ser Aristóteles, pues porque era el alumno más sobresaliente y pues que más llevó tiempo y llevó 20 años. Pero no, resulta que cuando muere Platón, pues como los terrenos en donde funcionaba la academia eran terrenos de la familia de Platón, lo que sucede es que es la familia o son sus familiares quienes terminan siendo los nuevos directores de la academia de su sobrino Espeusipo, el sobrino de Platón Espeusipo, quien termina de director de la academia. Seguramente, aunque tampoco tenemos mucha evidencia sobre esto, seguramente eso como que molesta, enfurece, algo pasa con Aristóteles, que él se va de Atenas, parte hacia Alsos y hacia Lesbos y se va como en un viaje por estas islas que están más o menos aquí a este lado. Aquí está Lesbos, esta isla es muy grande, Aristóteles termina asentándose allá. Su familia tiene algunas relaciones con los gobernantes de esta isla y él termina casándose con la hija del rey de Lesbos. Ahí hace su hogar, llamémoslo así, ahí arma su vida, pero unos años después, 4 años después, el rey Filipo II de Macedonia llama a Aristóteles a educar a Alejandro Magno. Esto es muy importante, digamos, por varias razones. Hay un antecedente aquí importante. El antecedente muy importante es que Aristóteles era el hijo de el médico de cabecera del rey Amintas, papá de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno. Entonces ahí había una relación, digamos, muy estrecha entre la familia de Aristóteles y la familia de Alejandro Magno, muy estrecha, pues era el papá de Aristóteles era un médico y al parecer pues era tan buen médico, era tan famoso como médico, que era el médico de cabecera del rey Amintas, y esta relación permanece a lo largo de la vida no solo de Eudemo, que es como se llama el papá de Aristóteles, sino de Alejandro y Aristóteles. Ellos dos tienen una relación después de esto al comienzo, pues aquí Aristóteles educa a Alejandro Magno. Sobre eso hay muchas especulaciones, no sabemos muy bien. Hay algunas anécdotas que dicen que Alejandro como que sí era muy inteligente, otras que dicen que como que no tanto. Lo que pasa es que cuando uno mira lo que hizo Alejandro Magno y lo que propone Aristóteles en la política, no le puso nada de cuidado. Pero bueno, eso es otro asunto del que voy a hablar más tarde o en otra clase seguramente, porque la propuesta de Aristóteles, para pasar así rápido y no dejarlo ahí tan de la nada, la propuesta de Aristóteles, perdón, es más bien que las polis sean lo más autosostenibles, bueno, autosostenible es una palabra muy del mundo contemporáneo, autónomas posible, y eso solo es posible si los terrenos son pequeños, porque si los terrenos son muy grandes es muy difícil de tener el control de la ciudad, ya sea para un gobernante o para muchos o para el que sea. Seguramente, y sobre esto también hay bastantes hipótesis, realmente cuando Alejandro se va en esta expedición por todo el Oriente Medio y hacia la India, no está pensando en montar un imperio exactamente, está pensando en otra cosa, ¿sí? Está pensando en, ya es más bien alguien que está como en una búsqueda extraña. Lo que pasa es que como es el rey, entonces tiene que irse por todo el mundo y pues bueno, eso es una hipótesis muy rara porque en esta invasión de Alejandro pues tenemos un montón de guerras por todas partes. Pues bien, esa es la vida de Alejandro, pero no la vida de Aristóteles. Aristóteles vuelve al año 335 a Atenas y funda el Liceo. Y el Liceo se vuelve la segunda gran escuela filosófica, y no solo filosófica, sino, digamos, intelectual del mundo griego. Y ahí Aristóteles, digamos, como que
recupera ya la fama que traía de cuando era alumno de Platón, pues ahora llega y su liceo se vuelve muy famoso, incluso invitan a Aristóteles a hacer un montón de cosas, lo invitan, hay una anécdota famosísima y es que lo invitaron a hacer un catálogo de ganadores de los juegos píticos, de los juegos que se llevaban a cabo en Delfos, donde estaba el oráculo. Porque no había registros y entonces tocaba hacer un trabajo ahí más bien de tipo historiográfico y todo el mundo sabía que Aristóteles era como muy un tipo inteligente y que era muy capaz de hacer eso, y él hace este catálogo de los ganadores de los juegos píticos, pues digamos una cosa como complicada de hacer, y gracias a eso le dan incluso como un reconocimiento en Atenas. Bien, esto es más o menos todo el imperio de Alejandro Magno. Mientras Alejandro estaba por allá, Aristóteles estaba en Atenas haciendo lo suyo, dedicándose a su escuela, dedicándose a su filosofía, dedicándose a escribir todo este montón de obras que conocemos en la actualidad. Bien, al año 323 muere Alejandro Magno, y esto impacta muy duro no solo en Aristóteles, sino en el mundo griego en general. En Atenas, ¿qué sucede? Pues claro, Alejandro siempre había sido visto como un invasor, como alguien que llegó a tomarse estas tierras que eran, bueno, democráticas más o menos, sí, hasta Pericles, pero después de la muerte de Pericles esto es un desastre y bueno, empieza la guerra con la guerra del Peloponeso, la guerra con Esparta, bueno, en fin. En todo caso, los atenienses siempre han sido muy orgullosos, y lo que sucede es que empieza a haber algún tipo de xenofobia sobre todos los extranjeros, y pues mucho más con alguien tan cercano a Alejandro como lo fue Aristóteles. Y eso, que Aristóteles siempre fue muy crítico, digamos, de el gobierno de Alejandro, y pues no solo de Alejandro sino del gobierno de Pela, de la capital de Macedonia, pues porque Alejandro estaba por allá en sus excursiones, pero los gobernantes mandaban desde Pela, digamos los subalternos de Alejandro mandaban desde Pela, y él siempre fue muy crítico de esa relación entre Macedonia y Atenas, pero pues no importa. Xenofobia es xenofobia y eso no les interesa, y cuando uno es, digamos, en un contexto xenofóbico realmente eso no es importante, y lo que sucede es que Aristóteles empezó a sentirse como perseguido. Por ejemplo, le habían hecho un homenaje por esta historia, por eso la historia con el catálogo de los juegos píticos es tan importante, porque los atenienses destruyen como una estatua que le habían hecho. Entonces él dice, uy, espere, esto se va a poner caliente, yo aquí no me quedo. Parte de las anécdotas que están por ahí, creo que es en Diógenes Laercio, donde está la anécdota de que Aristóteles dijo, no, aquí los atenienses no van a hacer un segundo crimen contra la filosofía, ya lo hicieron contra Sócrates, no lo van a hacer contra mí. Aristóteles escapa, se va a la isla de Eubea, que es esta pata larga que se ve aquí. Este mapa está mal pintado porque realmente esto no es, aquí no hay camino, esto es una isla. Allá va Aristóteles y allá muere Aristóteles, muere huyendo un poco, no, seguramente no en unas condiciones terribles, digamos, pero pues obviamente sí tuvo que desplazarse de Atenas, donde había vivido durante más de 20 años. Bueno, realmente 12 años fue el último tiempo que estuvo, pero pues ya antes con Platón había estado durante 20 años en la academia, había pasado 30 y pico de años en Atenas. Aristóteles muere, se lleva sus cosas y empiezan a suceder cosas locas con las obras de Aristóteles. Primero porque como todo el mundo venía en Aristóteles como hay un extranjero que vino y nos invadía, o que las más importantes son pues los locales, los de acá, como Platón, por ejemplo, pues obviamente Platón siempre había sido como el gran representante de la cultura ateniense y de la filosofía ateniense, pero pues ya en el momento en el que muere Aristóteles había otros personajes también, todos ellos atenienses o cercanos a Atenas, como por ejemplo, sí, Epicuros, que realmente era de Samos, pero ha llegado a Atenas. Cuando Aristóteles muere, su único alumno así como famoso es Teofrasto. No sabemos mucho de la vida de Teofrasto,
pero en todo caso el liceo, bueno, Teofrastos creo que se queda con el liceo y el liceo se mantiene, a pesar de todo, se mantiene pues como una institución de no mucha importancia, institución entre comillas, porque esto realmente no era un, digamos, como una institución como las concebimos hoy en día, era otra cosa muy distinta. El liceo se mantiene, pero pues ya no tiene la importancia que tuvo en los tiempos de Aristóteles, mientras pues que la Academia de Platón sí seguía siendo un sitio muy importante. Esto pasa a la muerte de Aristóteles y sus obras empiezan a desaparecer. Después de la muerte de Aristóteles es al periodo que históricamente se le llama el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno. Aparecen estas otras grandes escuelas filosóficas como la epicúrea y la estoica, obviamente, pero después de la muerte de Aristóteles, las obras de Aristóteles no son muy estudiadas y Aristóteles pierde, digámoslo así, como influencia en el mundo intelectual de la época después de muerte, o el aristotelismo. Hasta ahí no existía tal cosa como el aristotelismo. Realmente lo que hicieron sus sucesores como directores de la academia fue más bien como cuidar el lugar, el perípato, que es el otro nombre para el liceo, que era más bien un sitio donde la gente iba a pasear y a caminar. De hecho, la expresión peripatéticos pues era la gente que iba a caminar en el perípato. Se volvió una expresión como muy usual porque incluso hay gente que dice que Aristóteles daba sus clases así, caminando, dando vueltas en el perípato. No sabemos si es cierto, si es leyenda, pero es una teoría bien interesante. En todo caso, lo que sucede es que las obras de Aristóteles, seguramente algunas copias quedan en Atenas, pero la mayoría se pierden. La mayoría se pierden y estas son las que conservamos en la antigüedad. Hay una cosa muy complicada con las obras de Aristóteles. He puesto aquí los nombres en latín, digamos, porque son, digamos, los nombres como con los que se conocen en básicamente todo el mundo. Tenemos estas primeras 6 obras de acá, categorías sobre la interpretación, se llaman en español los analíticos, los 2 analíticos, los tópicos y las refutaciones sofísticas. Son las obras de lógica de Aristóteles, tal vez los textos más leídos de Aristóteles desde tiempos de, yo creo que de Platón. Hay gente que cree que estos textos los escribió Aristóteles estando todavía en la academia y que son textos de Aristóteles joven. Esta teoría me parece muy interesante porque si es así, los tópicos sobre todo replicarían cierto tipo de prácticas dialécticas muy usuales dentro de la academia, un tipo de, digamos, esto no es solo leyenda, o sea, hay registros de más bien como campeonatos dialécticos en donde 2 personas se sentaban a debatir sobre un tema muy particular, y los tópicos sería un manual para eso, para debatir sobre algún tópico en particular. Por eso se llama tópico. Un tópico es un lugar común, es un tema común. Esas son sus obras de lógica, que son, digamos, lo que se cree fueron de las primeras que escribió, aunque con Aristóteles es mucho más difícil dar datos exactos o fechas exactas de sus obras que con Platón. Ya lo expliqué en una clase anterior, con Platón era más o menos fácil porque sabemos la última y de ahí para atrás a punta de estilometría lograron hacer el orden. Con Platón, con Aristóteles eso no pasó, porque Aristóteles al parecer tenía esta costumbre de revisar sus textos y volver a escribir, y creo que lo más desafortunado es lo siguiente: de estas obras que nos quedan, ninguna fue la más famosa en tiempos de Aristóteles. Al parecer Aristóteles también escribió diálogos así como Platón. Y si le creemos a la anécdota de Cicerón, 300 y poco años después, Cicerón decía que los diálogos de Aristóteles eran incluso mejores que los de Platón en cuanto a su escritura y en cuanto a su estilo, que eran de una prosa impecable, perfecta. Eso no pasa con los textos que tenemos en la actualidad de Aristóteles. Los textos que tenemos de Aristóteles son un desastre. Leerlos es súper difícil
¿Por qué? Porque estas eran sus notas más bien personales o los textos que él compartía con sus alumnos más cercanos. Estos otros textos que él escribió como para divulgar o para un público más amplio, todos ellos se perdieron. Nos quedan sus nombres en algunos casos, algunos fragmentos en otros casos, pero todo esto lo perdimos. ¿Qué conservamos de Aristóteles? Hay gente que dice que lo mismo pasó con Platón, pero al revés. De Platón se perdieron como sus textos más cercanos. Otros dicen que no, que él eso nunca lo escribió, pero que sí tenía unas doctrinas que nunca escribió. En fin, hay una discusión grande sobre los dos, pero por eso tenemos en Platón y Aristóteles incluso dos maneras de escribir tan distintas, ¿no? Pues es que aquí estamos leyendo las notas personales de alguien, y leer las notas personales de cualquier persona siempre es una cosa súper difícil. Pues ¿por qué? Porque las notas de uno las escribe para entenderlas uno y nadie más. Y eso pasa mucho con estas obras de Aristóteles, sobre todo con las más famosas como el de Ánima o como la Metafísica. Hay otras que son un poco más sistemáticas, entre comillas. Lo que pasa es que han sido tal vez como las menos interesantes en términos filosóficos. Bueno, creo que hasta muy recientemente los textos biológicos. Aristóteles escribió, si ven todo esto del centro, la mayoría son textos de biología, física, el tratado sobre el alma, el de Ánima, que es, bueno, nadie sabe si eso es física o es psicología o es biología o es tal vez el texto más complejo de Aristóteles. Es uno de mis textos favoritos de Aristóteles, pero es tal vez el más complejo. Y curiosamente, eso lo vamos a mirar más adelante, el que más interpretaciones ha tenido a lo largo de la historia. Bien, esto sobre la obra de Aristóteles. Tenemos tal vez sus otros textos famosos, los que son sobre tecné, sobre arte, como la retórica, la política, la economía. Sus textos más bien como morales y políticos, que son la ética, las tres éticas. Bueno, podríamos sumar este cuarto, aunque la mayoría de intérpretes considera que es un texto espurio, o sea, realmente no fue escrito por Aristóteles, sino por algún alumno. Incluso hay unos que dicen que mucho tiempo después, porque incluso la estilística y el dialecto utilizado ya no era el propio de la época de Aristóteles, sino de bastante tiempo después, tal vez unos 100 años después. Es un texto raro este sobre las virtudes y los vicios, pero la ética nicomaquea, la magna moralidad, sobre la magna moralidad también hay discusión. Nos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que más o menos. La ética nicomaquea, esta primera, es tal vez como la ética, aunque en los últimos años la ética eutemia ha resurgido, sobre todo por algunos estudios estilométricos que han hecho con ella, y pues porque hay una cosa muy loca entre las dos éticas, y es que tienen tres libros que son comunes. Los libros 4, 5 y 6 de la ética nicomaquea son los mismos 5, 6 y 7 de la nicomaquea, perdón, son los 4, 5 y 6 de la ética eudemia, y son los libros centrales de la ética. En donde están cosas como o discusiones como la justicia o como las virtudes intelectuales o como la discusión sobre la incontinencia, está en estos tres libros. Son temas centrales en la ética aristotélica. Entonces, en los últimos años han surgido interpretaciones que dicen que esta ética eutemia es incluso filosóficamente más potente que la nicomaquea, porque además tenemos algunas como contradicciones o tensiones o cosas ahí que pasan entre las dos. Bien, esto así rápidamente es toda la obra de Aristóteles, la podemos separar por temas. Hay una cosa que es importante acá, les decía yo hace un rato que es importante el dato de que el papá de Aristóteles era médico, y yo creo que eso se ve reflejado en su filosofía, ese interés que tiene Aristóteles por la vida animal. Creo, y no soy el único que lo cree, muchos lo creen, que se debe justamente a que su papá era un médico que estaba muy interesado por la ciencia natural de la época, o sea, la física.
física esta que tenemos por acá. Y pues la medicina, si no tiene algún tipo de estudio teórico, llamémoslo así, pues no es muy complicado, es muy difícil, y seguramente esto acercó a Aristóteles de una manera muy distinta. Observen esto, aquí hay una cosa grande, distancia grande entre Platón y Aristóteles. Para Aristóteles la física era una cosa muy importante, era una ciencia incluso. Para Platón no. Para Platón la física es opinión, lo físico es opinión. Pero Aristóteles no cree eso y va a tener que hacer un esfuerzo enorme, es el que hace en el primer libro de la física, este que tenemos acá, para poder tratar de mostrar que la física sí es una ciencia, que aunque sus objetos sean contingentes y se generen y se destruyen, la física sí tiene unos principios, y esos principios no son contingentes, sino que son necesarios. Eso es lo que va a tratar de hacer Aristóteles en la física. Eso es solo un spoiler para que se lean la física. Es tal vez uno de los textos más interesantes, pero al mismo tiempo uno de los que históricamente es más se ha despreciado de la obra aristotélica. Ya voy a explicar eso más adelante. Bien. Esto pasa con la obra de Aristóteles. Estos textos que tenemos acá duraron mucho tiempo perdidos. En el mundo ateniense conocían su obra pública, o sea, lo que se perdió, pero esta obra personal de Aristóteles, cuando se muere empaca todas sus cosas, se las lleva para su isla y quedan allá. Esto no fue conocido a la muerte de Aristóteles, fue conocido cuando mucho tiempo después. Esto era, aquí pueden ver un montón de lo que podrían ser como pergaminos antiguos o no tan antiguos. Bueno, si fueran antiguos no estarían en estas condiciones. Hoy en día todos están por allá metidos en bibliotecas y cosas así. Bien, pero lo que sucede es que este señor Lucio Cornelio Sila, que era un general romano en plena expansión del Imperio Romano, llega a alguna parte, no se sabe muy bien, y él era él lo que hacía cuando invadía cosas era que recogía lo que le sirviera y se lo llevaba y trataba de venderlo. Pues bien, Lucio Cornelio Sila se lleva a Roma todo lo que se encuentra de una casa por allá en el mar Egeo y se lo ofrece a un señor coleccionista de libros llamado Apelicón. Apelicón empieza a mirar qué era lo que había traído el general Sila y empieza a leer y dice: estas son las obras perdidas de Aristóteles. Esto fue en el año 84 a.C., 240 años después, 230 años después de la muerte de Aristóteles, resurgen, reaparecen en el mundo romano los textos de Aristóteles. Sí, hay un libro famoso que cuenta esta historia. Bueno, están varios libros, pero hay uno que se llama justamente Aristóteles en Roma y cuenta, digamos, es una compilación de varios artículos sobre lo que implicó esta llegada de la biblioteca personal de Aristóteles al mundo romano. Allá la encuentra este señor Andrónico de Rodas. Andrónico pues era el director del liceo de la época. Apelicón manda a llamar a Andrónico y le dice: mire lo que nos encontramos, usted ha dirigido el liceo, pero en el liceo no quedaron textos de Aristóteles. El liceo era pues sí un sitio en donde, digamos, se impartía entre comillas conocimiento. No podemos creer que la academia o el liceo eran como nuestras instituciones educativas actuales. No, realmente era un sitio más donde la gente iba a conversar, a pasar el rato, pero la filosofía aristotélica se había perdido del liceo y seguramente muere Alejandro, Atenas es un desastre, todo lo que tiene que ver con Aristóteles tratan de borrarlo los mismos atenienses, queda el liceo, pero se va perdiendo su filosofía hasta que Andrónico mucho tiempo después recoge estos textos y es el primero en organizarlos, es el primero en editar estas obras. Es probable que él haya sido el que le haya dado a estas obras estos nombres que tenemos acá. Es muy probable que él haya sido el que le haya puesto a la ética, a la metafísica. A mí la metafísica me parece clave porque la palabra metafísica no aparece
en los textos de Aristóteles, no aparece en el libro que se llama Metafísica. Eso es una cosa muy rara. Entonces, por esto, digamos, los intérpretes sí tienden a decir que realmente fue Andrónico el que empezó a leer de qué se trataba y le puso nombre y empezó a ordenarlos, y más o menos, digamos, el orden que le da Andrónico es casi el orden que conservamos hoy en día. Y es posible que Andrónico se haya escachado mucho. A eso se debería, por ejemplo, ciertas cosas que pasan con un libro como la Metafísica. Y es que uno llega al libro Capa, que es como el libro 11, ya no me acuerdo, sí, 11. Y es un resumen de todo el libro, de todo, pero lo que está antes, pero además lo que va después, pero además es como uno no sabe eso que hace ahí, pero además está el libro Alfa Menor que no conecta con nada y nadie sabe por qué está ahí metido ese libro, o está el libro Beta, que es de mis libros favoritos porque es el libro de las aporías, es un libro repleto de problemas filosóficos, todos son tratados sistemáticamente en algún momento de la metafísica. Pero, ¿por qué en un solo libro? O sea, ¿qué quería hacer Aristóteles para compilar todo esto acá? Bueno, es muy difícil. Hay gente que dice que fue el que utilizó Andrónico para ordenar más o menos toda la metafísica. Los últimos libros de la metafísica, el libro Mi y el libro Ni, o sea, son 13 y 14. Mi, Ni son las letras griegas, la C, Mu, se dirían, latinizando la pronunciación del griego, pues son los libros 13 y 14, o sea, M y N, las letras en el alfabeto griego, Ni eran la letra 13 y la 14, no mentiras porque tenemos un alfa menor, entonces eran un poco más, bueno, en fin. Él ordena todo esto, él hace un trabajo de edición impresionante. Pero pues claro, seguramente es probable que haya errores ahí. No sabemos si fue por Andrónico que se corrieron estos textos de la ética que les decía hace un rato, estos libros, porque son comunes, o si fue que unos se perdieron y trataron de reemplazarlos con otros, si fue el mismo Andrónico el que organizó la ética. Hay gente que dice que no, que ni siquiera fue Andrónico el que organizó la ética, sino que fue después Aspacio. Bueno, porque esto genera una revolución en el mundo intelectual de la época y es el resurgimiento del aristotelismo. Es, digamos, después de la muerte de Aristóteles, él pasa a ser un personaje de segunda línea, llamémoslo así, y hubiera sido así en la historia de Aristóteles, hubiera sido así en la historia intelectual en general, si este señor general, Lucio Cornelio Sila, no se hubiera encontrado por allá en la biblioteca de Aristóteles. O sea, Aristóteles por poco y no lo conocemos en el mundo contemporáneo. Y esta es la primera vez que eso sucede, pero no es la única. Que eso es lo que me parece una cosa de lo más como fascinante de la obra aristotélica, y es que siempre fue un marginal dentro de la filosofía, pero que no sabemos cómo se volvió central y luego volvió a ser marginal y luego volvió a ser central. Es un personaje bien interesante, bien curioso, como digamos, la historia lo ha tratado bien y mal y cómo ha resistido, yo creo, cosas como esta, como que su biblioteca se hubiera desaparecido durante 200 y pico de años. Bien, esto hace que resurja el Perípato, que resurja el Liceo aristotélico, y resurge con unos personajes que son posteriores a Andrónico de Rodas. El primero de ellos es Aspacio. Aspacio es el primer gran comentarista de Aristóteles en todo el sentido de la palabra. De hecho, esperen un momento, sí, aquí está. Este es uno de los comentarios de Aspacio a la Ética Nicomaquea, de los pocos libros que nos quedan de Aspacio. Aspacio fue, digamos, esta época, sobre todo de estos primeros filósofos peripatéticos, para tratar de comprender la obra de Aristóteles, lo que empezaron a hacer fue comentarla. Comentarla es hacer comentario casi que línea a línea, tratando de darle sentido a esto que era nuevo para ellos, que Aristóteles se había perdido, que toda, digamos,
el legado oral que pudo haberse transmitido se perdió y lo único que quedaban eran unos textos incomprensibles. Entonces, Aspasia es el primero que inicia como esta tendencia de escribir comentarios filosóficos. Pero después de Aspasia viene, para mí, si me lo preguntan, aunque yo creo que es, digamos, lo que dicen absolutamente todos los que han estudiado Aristóteles, y es que el mejor comentarista de todos los tiempos de Aristóteles es Alejandro de Afrodisia, este segundo que tenemos acá. ¿Por qué es tan importante Alejandro de Afrodisia? Porque el montón de comentarios que tenemos de Alejandro, y no solo de comentarios, sino que incluso sus propias obras, realmente, digamos, por su cercanía, y digamos también por no estar un poco como mezclado con otras filosofías de la época, por conservar esta distancia con el platonismo y por conservar distancia incluso con el estoicismo y con el epicureísmo y por ver las cosas como con ojos mucho más frescos y con menos de los prejuicios de los que tenemos en la actualidad, de los que tuvieron en la modernidad, de los que tuvieron en la Edad Media, de los prejuicios que tuvieron de aquí en adelante todos los filósofos. Seguramente Alejandro fue el que de la manera más transparente posible pudo haber visto a Aristóteles, de la más transparente posible, porque realmente no tenemos un registro como oral en el que podamos rastrear como la doctrina aristotélica desde Aristóteles hasta, ni siquiera hasta Alejandro de Afrodisia. O sea, cuando Andrónico recoge las obras, su filosofía ya era totalmente desconocida, ya nadie sabía mucho de Aristóteles, se sabía muy poco de lo que él había hecho en sus clases. Entonces esto es una gran primera reconstrucción del aristotelismo a partir de haber reencontrado estos textos de Aristóteles. Y en estos tres personajes, Temistio es tal vez el menos importante, pero es el último director del liceo. Es el último director del liceo. Algo pasa en su época, pero pues hubo, de la que ya hablaré después, y pues aparecieron los neoplatónicos. Plotino en particular, bueno, y no solo Plotino, sino porque Plotino es anterior a Temistio. Eso voy a hablar después, pero sí, no quiero dejar a todos estos otros comentaristas, seguramente alumnos de Alejandro de Afrodisia o cercanos a la escuela peripatética de la época, como Boecio de Alejandría, no Boecio el romano, ese es otro Boecio, Aristón de Alejandría, claro, todos estos eran de Alejandría, digamos, del mundo griego intelectual de la época. Adrasto y Herminio, de ellos conservamos fragmentos de sus comentarios, o en algunos casos ni siquiera fragmentos, sino testimonios y solo datos de existieron, pero poca cosa más sabemos de ellos. Pero también seguramente tuvieron esta costumbre de escribir comentarios de la obra de Aristóteles. Bien, este es, digámoslo así, como el momento de esplendor del aristotelismo en la antigüedad. O sea, 250 años después de la muerte de Aristóteles. Pero después vienen estos otros personajes muy importantes en la historia por muchas razones. Son los neoplatónicos. Este que tenemos acá es Plotino. Es el fundador del neoplatonismo. Él vuelve a Platón y hace una relectura. Claro, esto ya es en Roma. La escuela neoplatónica surge ya en Roma. Este es Porfirio. Porfirio es conocido sobre todo por, primero, editar las obras de Porfirio y segundo, pues por continuar con su escuela. Ya no era la academia platónica en Atenas, pero sí era el resurgimiento del platonismo en Roma. Estos señores hacen una cosa que es muy loca. Y es que según los neoplatónicos, Platón y Aristóteles están de acuerdo en lo fundamental de su filosofía. Yo no creo eso. Yo creo que esto fue una de las primeras lecturas erradas de Aristóteles, aunque hay gente que tiene sus reservas y cree que no fue tan errada. Yo sí creo que lo fue, pero bueno, en fin. ¿Qué sucede?
Pues que el neoplatonismo empieza a absorber a Aristóteles. Ellos continúan con esta tradición de escribir comentarios, de escribir paráfrasis también, tanto de la obra de Aristóteles como también de las obras de Platón y bueno, de todas las, de los filósofos de la época, sobre todo Platón y Aristóteles. Claro, como los textos de Aristóteles eran más complicados, pues más de Aristóteles que de Platón. Y esto fue el momento, el boom de los comentarios. Pero el boom de los comentarios es que estos comentarios empiezan a tener, pues obviamente, influencia del neoplatonismo. Hay gente que dice que es que el neoplatonismo cree que Platón y Aristóteles son lo mismo porque ellos también se creen platónicos, pero cuando uno los lee, ni Platón ni Aristóteles leyeron lo mismo, ni los neoplatónicos dicen lo mismo que dicen Platón y Aristóteles, sino que es otra cosa distinta. Puede ocurrir. Y cuando uno lee el neoplatonismo, sí, esto va más allá, incluso del mismo Platón. O sea, sí, yo creo que sobrepasa a Platón y proponen unas cosas. Sí, la teoría de las hipóstasis, por ejemplo, en Plotino es una cosa que uno no encuentra fácilmente en Platón o que no se podría seguir fácilmente en Platón y es su doctrina central. Pero bueno, estos son los neoplatónicos. Es finalmente lo que sucede con los neoplatónicos, es que esta escuela se vuelve tan famosa y se vuelve tan importante que absorbe a los peripatéticos. Unos años después les decía yo, esperen, todavía esto no, pero esto sí. Temistio es el último director del liceo, pues claro, porque después esto pasa ya, o digamos lo que queda es que pasa a ser puramente discusión de los neoplatónicos. Bueno, yo creo que aparte de eso, un montón de asuntos políticos que empiezan a intervenir y ya vamos a ver qué es lo que sucede con los asuntos políticos acá. Porque los neoplatónicos hicieron una gran carrera, ellos duraron casi 8 siglos, desde los primeros hasta los últimos. Y pues los primeros fueron aquí en Roma. Pero algo sucede cuando llega el cristianismo y es que hay unos neoplatónicos que terminan cediendo al cristianismo, pero hay otros que no. En particular, Porfirio y Proclo fueron muy resistentes al cristianismo. De hecho, hay discusiones famosas entre, creo que es Porfirio y San Agustín. No, Porfirio no, este no es de la época, el siguiente, Proclo y San Agustín. Y digamos, el neoplatonismo, aunque influyó fuertemente, por ejemplo en San Agustín, los neoplatónicos empiezan a tomar cierta distancia de este compromiso religioso del platonismo con el cristianismo, y eso termina en parte, yo creo que pasándoles factura. ¿Por qué pasándoles factura? Porque estas escuelas neoplatónicas empiezan a desplazarse. Aquí estuvieron en Roma, casualmente, hasta que el cristianismo fue nombrado la religión oficial. Después algo sucede con ellos y tienen que irse. ¿A dónde se van primero? Alejandría es la otra gran cuna de la cultura de la época, es la otra gran cuna intelectual, y aquí están tal vez los más importantes neoplatónicos de la época, como Simplicio. Simplicio hace unas cosas geniales. Juan Filópono, ni se diga. Sobre todo estos dos primeros me interesan mucho. Simplicio escribe tal vez el mejor comentario de la física que uno se puede encontrar, porque hay una parte sobre todo en la que es muy importante Simplicio. En el primer libro Aristóteles está refutando a Parménides, y esa refutación, cuando uno lee a Aristóteles solo, sin más, sin nada más, sin haber leído a Parménides antes, es súper incomprensible. Lo que hace Simplicio es empezar a citar a Parménides en su comentario cada vez que Aristóteles lo va a refutar. Entonces lo que tenemos en las obras, sobre todo en este libro primero del comentario que escribe Simplicio, el libro primero de la física, es buena parte del poema de Parménides. Si no hubiera sido por este comentario de Simplicio, el poema de Parménides se habría perdido, habría desaparecido.
Todos ellos escriben montones de comentarios. Claro, ya hay, digamos, estos comentarios uno podría decir que son, aunque fieles al pensamiento aristotélico, un poco menos fieles porque ya están atravesados por algún tipo de pensamiento neoplatónico, o por este supuesto de que, digamos, Aristóteles sería tan cercano a Platón, aunque también ellos mismos empiezan a tener como ciertas como reservas al respecto, sobre todo estos de Alejandría, y pues aún más los siguientes, porque algo pasa en Alejandría. Pues ¿qué pasa? Viene el Islam, y estos en parte pues ellos vivían en Alejandría, pero el Islam empieza a, digamos, a tomarse esta parte del mundo, y seguramente algunos de estos últimos neoplatónicos todavía estaban aquí cuando llegó el califa Omar y acabó de arrasar con la biblioteca de Alejandría. Hay gente que dice que la biblioteca de Alejandría no fueron solo los musulmanes los que la acabaron, sino que ya había sufrido varios incendios. Incluso hace poco leí un artículo, no me acuerdo, como uno de estos de divulgación en la BBC o algún periódico de estos importante del mundo, que decía que era un mito que la biblioteca de Alejandría se hubiera quemado, que ya estaba destruida cuando llegó el califa Omar allá. Que esto fue más bien un mito que se inventaron pues para hacer ver como los malos y los incivilizados a los musulmanes, y pues fácilmente cuadra esa teoría con un discurso xenofóbico, en particular pues después del 9/11 y después de los talibanes y Osama Bin Laden y todas estas cosas, pues que se considere de esta manera a cualquier cosa que tenga que ver con lo musulmán, una cosa terrible, espantosa, pero bueno, en fin. Lo que sucede en esta época cuando llega el imperio, pues el imperio no era el imperio sino esta invasión musulmana, es que estos personajes se van de acá y terminan en Bizancio, Constantinopla, como se le llamó en una época, después se llamó Bizancio, después se llamó Estambul, es hoy en día. Bien, y aquí están los últimos comentaristas, ya estos no son antiguos, ya esto es bien entrada la Edad Media. Ya estos son casi que contemporáneos pues, a la Alta Edad Media, a Santo Tomás en particular, a San Alberto Magno y a Duns Scoto y a los grandes pensadores medievales. Pero estos son los últimos señores en escribir comentarios a las obras de Aristóteles. Es curioso, ahorita vamos a ver eso un poco mejor, que estas obras que ellos comentaban no fueron muy conocidas en el otro lado del mundo. Ya vamos a ver eso, por qué sucedió. Entonces observen ustedes el recorrido que tienen incluso los mismos textos de Aristóteles, y es que se van hacia Oriente. Bueno, también porque estos señores resultaron acá, pues por una cosa que pasó con el Imperio Romano y después con el cristianismo, y es el gran cisma. Y es que Aristóteles terminó del lado oriental del cisma que ocurrió en el mundo cristiano católico en el año 1054, cuando el patriarca Miguel se separa del papa. ¿Cuál era este? Ya se me olvidó. Noveno. El nombre es Noveno. León IX. Ese es el papa que excomulga al patriarca Miguel, y el Miguel patriarca excomulga al papa, se excomulgan mutuamente, y es el primer gran cisma de la historia, es el cisma de Oriente. Y se separa la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana ortodoxa, que incluso todavía permanece en este lado del mundo y que, digamos, yo creo que en términos de dogma es la menos distinta de la iglesia católica. Aunque tiene algunas discusiones pues de dogmas de fe y esas cosas, pero bueno, en fin. Básicamente las obras de Aristóteles quedan de ese lado del mundo. De este otro lado del mundo, Aristóteles volvió a ser un desconocido. Se volvió a perder para nuestro mundo
occidental que tanto nos ha influido la obra de Aristóteles. ¿Qué pasó después? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes lo salvaron? Bueno, ya lo vamos a ver después. Esto es un resumen, así rápidamente, de qué obras comentaron o de qué comentarios conservamos en la actualidad, de qué comentaristas y más o menos cuál sería su época. Pues aquí están los peripatéticos, que serían los que están en rojito, como Espacio de Alejandro. Esto me parece muy curioso ver también cómo los temas entre ellos van cambiando, cómo sus intereses van cambiando. Los primeros se interesaban mucho por estos primeros textos, la física, el sobre el cielo, el de ánima, los cortos tratados de historia natural, la ética. La ética pasó por todas las épocas. Esto me parece como importante porque además hay incluso como contradicciones en los comentarios. Y la metafísica, que también todos leyeron la metafísica y todos hicieron casi que su interpretación de la metafísica. Pero hay otros que no. Por ejemplo, de los textos de lógica muy poco. Estos son más bien como de los primeros. Categorías no le interesaron, ¿no? Bueno, no sabemos si se perdieron los comentarios que habrían hecho los primeros peripatéticos a las categorías, pero los comentarios famosos son de después. Además es el texto más comentado, o del que mayor registro tenemos de comentarios en el mundo antiguo. Tenemos textos que en realidad nadie, o pues muy poco comentados, como la retórica. De la poética no tenemos un solo comentario. No sabemos qué pasó con la poética, de pronto no eran muy interesantes para estos señores. De la ética no hay comentario. Hay gente que dice que Aspacio, que fue el primer, como lo que les decía hace un momento, que él hizo este primer comentario a la ética. Hay un señor que se llama Anthony Kenny, que propone una tesis según la cual Aspacio es el responsable de que estos libros comunes de la ética nicomaquea y la ética eudemia hayan pasado de la eudemia a la nicomaquea. Es una tesis, digamos, fuerte que tiene Kenny, sustentada desde un libro súper complicado que tiene, pero bueno, en fin, es parte de la historia. Pero vean cómo lo influyentes que fueron estos personajes en esta época y cómo, digamos, los comentarios iban transformando al mismo Aristóteles y lo iban haciendo más o menos interesante. Yo creo, es una sospecha mía, aunque no es solo sospecha, que lo que fue sacando a Aristóteles del mundo neoplatónico romano fue esto de que Aristóteles empezó a verse opuesto en buena medida al cristianismo. Es muy, muy, muy difícil, ¿sí?, si no imposible, ¿sí? No digo que sea imposible porque en la filosofía no hay nada imposible, pues porque uno puede defender básicamente cualquier cosa. En la filosofía, en la vida práctica ya no, pero en la filosofía es muy muy difícil hacer compatible la teoría del alma de Aristóteles con esta idea cristiana, judeocristiana, de que el alma es inmortal. Esa es una idea muy complicada de hacer empatar entre una cosa y la otra. Y hay gente que dice que esa fue la razón de que Aristóteles se fuera retirando lentamente del mundo cristiano y pasara más bien, pues primero a todos estos señores neoplatónicos no cristianos, algunos, otros sí cristianos. Incluso hay unos que dicen que eso también influyó en la interpretación de Aristóteles. Pero también eso hizo que dejara de ser interesante, pues para, digamos, el centro de las discusiones medievales, sobre todo en los padres de la iglesia, ¿sí?, que para ellos eran importantes. Por ejemplo, las categorías sí fueron muy importantes, pero realmente Platón pasó a ser el centro de la filosofía, o digamos el filósofo más influyente de estos filósofos paganos, no creyentes. Platón pasó a ser el más importante. Aristóteles pasó a ser como de nuevo como un personaje de segundo nivel, como no, él no es tan interesante, y por eso pasa de nuevo a las márgenes de la filosofía, a la periferia de la filosofía.
Bien, ¿qué sucede después? Observen cómo Aristóteles se va desplazando lentamente hacia el mundo oriental. Pues sí, allá va a dar a el mundo de los comentaristas árabes. Este señor que tenemos acá, Al-Kindi, él nace muy cerca de Bagdad y estuvo digamos, vivió casi toda su vida en Bagdad. Y es digamos, tal vez el primero en incorporar al pensamiento árabe a Aristóteles. Y resulta que allá terminó siendo mucho mejor recibido que dentro del cristianismo. Claro, estos señores también tenían esta idea extraña de que Platón y Aristóteles estaban profundamente de acuerdo. Creo que la mayoría de ellos como que siguen esta línea neoplatónica. Y continúan con esto de escribir comentarios. De hecho, digamos, parte de por qué fue tan importante Aristóteles para ellos fue que este señor, Al-Shah ibn Ishaq, perdón, es imposible pronunciar, esto es como Isaías, creo que es Ishaq. Él traduce los textos de Aristóteles del griego al árabe. Esto es una cosa muy curiosa. Los textos de Aristóteles, al menos en la temprana Edad Media, no se tradujeron al latín, primero se tradujeron al árabe. Es más, hay gente que dice que se tradujeron al árabe y después cuando volvieron a Europa volvieron y los tradujeron al griego. Yo creo que ya eso es especular demasiado, yo creo que el griego se conservó más o menos, pero bueno, en fin. Se tradujeron primero al árabe los textos de Aristóteles antes que traducirse al latín y fueron mucho más influyentes en estos personajes, en todos estos filósofos árabes para la filosofía pues árabe. Y algo sucede también, observen estas vueltas que da la vida. Al-Kindi vivió toda su vida en Bagdad. Al-Farabi, hay una discusión muy grande. Porque él era de un sitio que se llama, unos dicen Farabi, otros dicen Faryabi. Si es Farabi, es en Kazajistán, si no me equivoco, pero si es Faryabi, no es en Kazajistán, sino en Afganistán. Al-Farabi era persa, de por allá, digamos que eso es la distinción que tenemos en la actualidad, pero ahí se disputan el origen de Al-Farabi, uno de los grandes filósofos árabes. No sabemos realmente dónde es, pero pues él también termina en la Meca y en Bagdad y en estas partes como haciendo su filosofía. Luego está Avicena, que es el otro. Aquí esto es en el edificio de las Naciones Unidas que queda en Viena, creo que es, en donde hay como estas estatuas de los principales pensadores persas de todos los tiempos. Ahí está Avicena. Avicena nació en una ciudad que actualmente es Uzbekistán, también por allá, perdido en ninguna parte, pero pues él hizo carrera pues también en el mundo árabe. Y por último, vamos el último personaje, porque es que esto es un caso importante, para que Aristóteles volviera al mundo occidental. Pues suponiendo esta gran distinción entre el mundo occidental y el mundo oriental, es este personaje Averroes, porque Averroes nace en Córdoba, España. Averroes es un filósofo árabe, sí, pero que monta casi que su escuela filosófica en España. Toda la filosofía de estos señores árabes, atraviesa el Mediterráneo por África y llega hasta España, hasta el, ¿cómo era que se llamaba? El Califato Almohada, ¿sí? Que es el Califato de España. Sí, son los almohadas los que tienen esta parte del sur de España y del norte de Marruecos. De hecho, Averroes muere en Marruecos. Y no en Córdoba, en donde había nacido, en donde había pasado la mayor parte de su vida, pues porque también Averroes tuvo una vida política muy movida en esta parte del mundo. Y bueno, también ya los españoles estaban haciendo, pues los españoles no, los castellanos estaban haciendo presión para salir de acá. Pero es gracias a estos árabes que vuelven a Europa por la parte occidental del Mediterráneo,
que Aristóteles vuelve al mundo europeo. Estos señores y sus discusiones filosóficas y teológicas terminan siendo muy influyentes después en la filosofía medieval. Es gracias a personajes como Averroes que pasamos a la Alta Edad Media. Observen esto, en el siglo VIII fue traducido Aristóteles al árabe, en el siglo XII se traduce Aristóteles al latín. Y son estos personajes que tenemos acá los encargados de incluir en el mundo europeo de la época la filosofía aristotélica. Guillermo de Moerbeke, que no está acá en las fotos de él, si no tenemos registro, es el que traduce toda la obra de Aristóteles del griego. Algunos dicen que revisó al menos las traducciones árabes, porque él sabía árabe también, que él tradujo del griego al latín por primera vez los textos de Aristóteles. Incluso todavía hay una edición muy famosa de la Metafísica de Aristóteles que es trilingüe, está en griego, está en latín con esta traducción Guillermo de Moerbeke y está en español. La traducción la hace Guillermo García Llebra por allá en los años 70 en un tomo así gordísimo de la Metafísica en la editorial Gredos. Todavía se consigue por ahí ese libro. Alberto Magno es el primero en ver en Aristóteles al filósofo. Claro, los árabes le habían dado mucha importancia a la filosofía aristotélica. Alberto Magno tiene este contacto con la escuela de Córdoba y con la filosofía árabe a través de la escuela de Córdoba. Y llega Aristóteles y empieza a incorporarlo al pensamiento cristiano. Tal vez el personaje más importante aquí de todos es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, y este cuadro es muy emblemático porque, según cuentan, lo que tenemos acá en las manos de Tomás de Aquino es por un lado la teología, digamos como fundamento de la iglesia, armonizada por primera vez en la historia con la filosofía aristotélica. Esto sería la metafísica. Esto está escrito en griego. Y si esto está escrito en griego, pues ya no puede haber sido, digamos, un personaje antiguo como Platón, sino uno que hubiera llegado recientemente al mundo europeo como Aristóteles. Santo Tomás es el primer teólogo en el mundo medieval cristiano en poder articular el pensamiento aristotélico con el cristianismo. Y eso, digamos, hace o revive a Aristóteles en el mundo medieval y, digamos, pues, tanto así que Santo Tomás termina llamando a Aristóteles el filósofo. O sea, como que Santo Tomás reconoce en Aristóteles como su importancia y que como que lo vuelve a poner a su sitio después de que llevaba pues a su sitio, pues a este sitio como de importancia después de mucho tiempo que había durado perdido. Y hay otros personajes también que podríamos llamar como aristotélicos en el mundo medieval, como Duns Scoto por acá, o mi personaje favorito del mundo medieval, que es Guillermo de Ockham, de quien tenemos este cuadro acá. Esto no es un cuadro, sino es una, ¿cómo se llama? Un vitral de Guillermo de Ockham. Digamos, él tiene una interpretación de Aristóteles considerablemente distinta de la que tiene Santo Tomás, sobre todo, digamos, en esta discusión famosa en el mundo medieval sobre los universales. Guillermo de Ockham es el nominalista y para defender su nominalismo utiliza a Aristóteles. Termina escribiéndose un tratado de lógica que es profundamente aristotélico y profundamente nominalista también. Bien. Esto pasa y estos señores son los que hacen que Aristóteles se vuelva como el gran filósofo en el mundo medieval, pero fue solo hasta esta época. Antes no lo era, antes era completamente, bueno, no desconocido, pero sí era como un filósofo de segunda línea, no muy importante. Bien, ¿qué sucede después? Pues viene la modernidad y en la modernidad ocurre una cosa curiosa y es que la modernidad empieza por acabar con todo. La obra de Francis Bacon, la más famosa de él, que se llama el Novum Organum, hay una traducción que me parece muy curiosa de eso, es la gran restauración, es
todo en contra de la lógica aristotélica, en particular de, más que de la lógica, de esta idea de que el conocimiento debería estar basado en deducciones a partir de principios. No, Bacon no, dice, vamos más bien a ir de al revés de lo particular y lo universal haciendo inducciones. Es toda una pelea sobre el método con Aristóteles, claro, Aristóteles leído de una manera, de la manera medieval en particular. Es bien, claro, después tenemos pues todo el proyecto cartesiano, que es un rechazo así absoluto a la metafísica. Tenemos aquí lo que he puesto es un cuadro de Copérnico, porque Copérnico y Kepler y Newton pues lo que hacen es rehacer la física, adiós la física de Aristóteles, porque ahora viene la física moderna, la física desaparece, hay un profundo rechazo a Aristóteles en toda la modernidad. Kant incluso dice, bueno, sí, Aristóteles ha hecho lo más que hemos podido hacer en lógica, pero ya, ahora me toca a mí hacer otra cosa. Y crea, pues Kant presenta sus nuevas categorías, que son conceptos puros del entendimiento en la crítica de la razón pura. Bien, de pronto el único que trata de ser un poco como benevolente con Aristóteles es Hegel, es curioso. Sí, esta es una cita de las lecciones de la historia de la filosofía de Hegel. Dice que ningún otro filósofo ha sido objeto de tanta injusticia por parte de las tradiciones totalmente huérfanas de pensamiento que se mantuvieron al margen de su filosofía y que todavía se hallan a la orden del día hoy, a pesar de haber sido este pensador durante largos siglos el maestro de todos los filósofos. Eso decía Hegel en ese momento. Es curioso porque hasta ese momento Aristóteles seguía estando en los márgenes de la filosofía. Sí, la escolástica trató de revivirlo, lo revivió por 300 años, pero luego 300, 400, luego llegó la modernidad, luego llegó en el Renacimiento, más o menos todavía se veía un poco Aristóteles, pero ya cuando llega, sí, sobre todo la Ilustración, o digamos de Descartes en adelante, ya chao, Aristóteles pasa, digamos, a ser, sí, queda cancelado, como dirían en la actualidad, cancelado Aristóteles. Fin, eso pasó en la modernidad con Aristóteles. No se perdió, pero sí pasó a ser de segundo nivel. Algo sucede con Hegel y con este movimiento idealista alemán, porque ellos impulsan la primera edición de las obras completas de Aristóteles, que fue por allá en el año 1831. Claro, el idealismo alemán yo creo que coqueteaba profundamente con el pensamiento aristotélico, un poco trata de volver, no exactamente a la escolástica, pero más o menos. Bueno, Leibniz un poco trata de, digamos, como de rescatar algunos de estos pensamientos o de la filosofía aristotélica, de la lógica y de la metafísica aristotélica. Yo creo que Leibniz es tal vez como el último de estos grandes racionalistas que tratan de basarse en Aristóteles. Pues es el último gran racionalista, al menos racionalista moderno. Pero Hegel y todo este movimiento posterior a la Ilustración, ya el idealismo alemán, ya más bien entrando, sí, al romanticismo, al periodo del romanticismo, empiezan a rescatar a Aristóteles y es la primera vez en la historia que se hace una compilación de las obras completas de Aristóteles. Observen estas cosas tan locas. La primera edición de las obras completas de Platón había sido el año 1578. Casi 300 años después se compilan las obras de Aristóteles. Esta es una copia de uno de los libros de Platón, pues, Aristóteles, que es la física. Esta es la física, libro alfa. Los primeros comentarios modernos, observen cuánto tiempo pasó desde la última vez que se leyó Aristóteles hasta que se volvió a leer, o sea, cómo Aristóteles va, desaparece un tiempo y luego resurge con toda, luego desaparece otro tiempo y resurge con toda. Fueron de Franz Brentano. Brentano es un filósofo que me parece encantador, muy poco leído, pero profundamente interesante. Yo creo que lo más interesante de Brentano es quiénes fueron sus alumnos.
Pues bien, este señor tuvo 3 alumnos que hicieron las 3 grandes escuelas de la filosofía contemporáneas. Número 1, Husserl y toda la fenomenología. Algo le debió haber aprendido a ver Brentano Husserl seguramente, y seguramente algo de Aristóteles o de este rescate que trataba de hacer Brentano de la filosofía aristotélica está en la fenomenología husserliana. Husserl no es muy claro reconociendo esto, pero seguro ahí hay cosas. Y sobre todo por Brentano, porque Brentano sí tiene, digamos, estos 3 textos que son como bien importantes como comentarios o como tratando de volver a las discusiones contemporáneas la filosofía aristotélica. De hecho, Brentano por lo que más se caracteriza es que fue por estos como padres de la psicología contemporánea, por tratar de hacer de la psicología una ciencia más o menos lo que es hoy, antes del conductismo, antes de Pavlov, antes de su otro gran alumno, Freud. Por un lado tenemos a Husserl, por el otro lado tenemos a Freud, también estudió con Brentano, y el psicoanálisis no existiría si no fuera por Brentano. Esta es otra de esas como cosas curiosas como confluyen en un personaje como Brentano, pues por un lado Husserl, por el otro Freud, y por el otro, el otro gran personaje que aparece como alumno de Brentano es Gottlob Frege, el papá de la lógica contemporánea. Frege es el gran lógico, para algunos el fundador o el iniciador de lo que después se llamó la filosofía analítica. Todos ellos confluyen aquí en este señor llamado Brentano, que fue profundamente inspirado en Aristóteles. Sí, de hecho, su libro más famoso es justamente La psicología de Aristóteles. Para Aristóteles la psicología era una ciencia y Brentano quería hacer una cosa más o menos allí y volvió y se leyó el de Ánima y buscó en el de Ánima razones para probar o para fundamentar la psicología contemporánea como una ciencia. Sí, es el primero en decir, no, es que lo que Aristóteles entiende por alma es lo que estamos entendiendo como mente, y por eso se llama psique es griego. Pero realmente se trata del estudio de la mente, y bueno, ya hay una gran discusión ahí con los filósofos modernos, y bla, 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 en fin, no puedo entrar en detalles ahora. Este es tal vez como el último resurgimiento más o menos importante de la filosofía aristotélica. Estas son sus obras. Esto es muy importante porque todo el mundo cita a Aristóteles siguiendo esta edición, la edición de Becker de 1831. Solo hay una obra que no está aquí porque se descubrió después, y es la Constitución de Atenas. Todas las demás obras están en la edición de Becker. Esta es la página de la edición de Becker. Esto está escrito a 2 columnas, columna A y columna B. Y esto tiene unos numeritos aquí en la mitad, 5, 10, 15, 20, son el número de la línea. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, línea 5, línea 10, línea 15, línea 20. Entonces uno cuando cita a Aristóteles, por ejemplo, la primera línea de la física, pues es el 184A10. Ahí es donde está esta línea que tenemos acá. Eso es. Ojo, mucho ojo cuando estén citando a Aristóteles, porque uno cita con esta edición. Hay tantas ediciones de la obra de Aristóteles que si uno pone, no sé, qué se me ocurre, editorial Gredos, página 55, es como, uy, espere, y si yo no tengo esa editorial, ¿qué? O si no tiene ediciones raras como esta, por ejemplo, que es una edición de la física, de editorial Biblos, que solo se conseguía aquí en Colombia, pero esta fue hecha por allá en Argentina por un profesor que en mi opinión es, al menos en Latinoamérica, uno de los mejores conocedores de la filosofía aristotélica, sobre todo la física aristotélica, que es Marcelo Boveri. Si uno no tiene esta referencia, sino la referencia de la página 85 de la edición de Biblos de la física, espere, ¿y dónde carajos voy a conseguir yo esa edición? Estoy fregado. Pero si yo cito este numerito, las páginas 184 a 10, ya sé que es esta acá. Esto es imperdible porque esta edición marcó para siempre, pues la obra aristotélica es la que citamos, es la que usamos, es la que todo el mundo recomienda
por favor úsenla. Aquí en los pies de página, esto es una cosa chévere pero al mismo tiempo difícil, y esto ya es para gente muy especialista. Tenemos variaciones que hay entre los códices, por ejemplo que en un códice había una palabra pero en otro códice había otra cosa, otra distinta, y Becker lo que hace es poner aquí en los pies de página por línea. Esto es, aquí están los de A, aquí están los de B, A15, aquí 18 por ejemplo, 18, aquí tenemos tauta, 16, 17, 18, entonces algo pasa con este tauta, que en otra versión está tauta, como dos palabras separadas. Bien, se puede cambiar un montón el significado de textos importantes o de partes importantes del texto, por eso es importante, digamos, tener estas variaciones, y pues la filología no lo puede responder todo, toca hacer filosofía. Pero ya esas son discusiones muy de filigrana de la filosofía aristotélica. Pero pues es importante saber que estas cosas existen. Bien, por último llegamos al mundo contemporáneo. Estos son como, digamos, algunos de los que incorporaron a su filosofía o son abiertamente aristotélicos, por llamarlo así, o algunos como de los que trataron de rescatar algunas de las ideas aristotélicas. Tal vez en la lógica el más importante fue este señor Jan Łukasiewicz. Łukasiewicz lo que hace es que después de la formalización de la lógica por parte de Frege y de Russell, a Łukasiewicz le parece que en la filosofía aristotélica hay algo que no hay en la o en la lógica aristotélica hay algo que no hay en la lógica contemporánea, la lógica de Frege, Russell y Wittgenstein también, que hizo parte, digamos, de esta primera ola como de la formalización de la lógica, y ellos fueron los que crearon los conectores y las reglas de deducción y básicamente todas esas cosas. Łukasiewicz se da cuenta que en la lógica aristotélica hay operadores modales, necesario, posible, y eso cambia un montón de cosas. Y además, pues además de ser silogística, ya la silogística, digamos, con la lógica de primer orden, con la lógica de predicados, más o menos como que queda subsumida, pero la lógica modal aristotélica no. Entonces lo que hace Łukasiewicz es hacer una formalización en lenguaje formal, valga la redundancia, de la lógica modal que estaba en Aristóteles. Y ahí, bueno, hay un montón de discusiones sobre si lo hizo bien, si lo hizo mal, sobre cómo estaba entendiendo el concepto de necesidad o el concepto de posibilidad, bueno, en fin. Pero en todo caso lo que hace Łukasiewicz es revivir esta lógica aristotélica o una parte de la lógica aristotélica, es decir, espera que la lógica aristotélica no se reduce ni se acaba en la silogística estándar, que se puede reducir a lógica de predicados. De hecho, ahí hay otro montón de personajes que empiezan a decir lo mismo. Perelman, tal vez después, es otro muy importante, que él dice, bueno, y toda la retórica aristotélica se perdió, y es muy importante. Y es muy importante, sobre todo en las discusiones contemporáneas sobre retórica. Pues Perelman es uno de los papás de la retórica contemporánea. Aristóteles sigue siendo muy influyente en estas discusiones en lógica y en teoría de la argumentación. Hay personajes como Douglas Walton, por ejemplo, que él hace teoría de la argumentación, él hace algo que llama lógica informal, pero él quiere volver justamente a estas discusiones aristotélicas que había en los tópicos, en esos libros en donde Aristóteles casi quedaba o escribía manuales sobre cómo tener discusiones, cómo hacer dialéctica en este sentido de discusión. Otros personajes que, digamos, vuelven a ciertos principios aristotélicos en su filosofía, tal vez uno de los más influyentes en la primera mitad del siglo XX, ya por el otro lado del mundo, es el señor Heidegger. Y Heidegger considera que hubo un concepto que quedó perdido en la historia aristotélica, y es el concepto de frónesis, y no solo Heidegger, sino también su alumno Gadamer y posteriormente Ricoeur, quienes tratan de volver algunos conceptos aristotélicos a discusiones ya más contemporáneas. Estos dos, sobre todo Heidegger y Ricoeur, de parte de más bien de la hermenéutica, y por el otro lado, sobre todo en la ética, en las éticas anglosajonas, por llamarlo así, pues estos señores
sobre todo Anscombe, por ejemplo. Anscombe es una alumna de Wittgenstein, que empieza a tener series o a proponer importantes discusiones no solo sobre filosofía del lenguaje, sino sobre teoría de la acción. Y vuelve a Aristóteles. Lo mismo hace esta otra señora que tenemos aquí, que es Philippa Foot, que vuelve a estos conceptos de la ética antigua como la virtud y el vicio, y es la primera en proponer una ética distinta a las éticas modernas, basada en principios o ideas aristotélicas. Las éticas modernas, y esto es parte como de la discusión sobre todo de todos estos personajes, o de, digamos, la mayoría, creen que las éticas modernas, que hay dos, pero las dos son un fracaso. ¿Cuál es la única? La ética kantiana, la ética deontológica, que cree que pues que los principios éticos son lo más importante y lo que hay que hacer es seguir unos principios, pero por el otro lado están las éticas utilitaristas y las éticas consecuencialistas, en donde ya no se trata de unos principios, sino de mirar qué es lo que podemos lograr, cómo logramos la mayor cantidad de beneficio posible. Obviamente las éticas utilitaristas se asocian mucho, digamos, con el capitalismo, y en fin, unas discusiones bien interesantes sobre, digamos, sobre pues qué tan ético o cómo estaban pensando incluso ellos mismos, personajes como Stuart Mill, como Bentham, o bueno, incluso los posteriores. Sidgwick tal vez es uno de los que sí realmente está pensando en temas económicos, de la mano de la ética. Bien, pero lo que pasa sobre todo por allá hacia los años 50, cuando es que está escribiendo esta señora Anscombe, aunque más Philippa Foot, y es que ella lo que dice es que, espere, porque estas teorías éticas modernas o de los principios o de las consecuencias, las dos están descabezadas, las dos están descabelladas, por ahí no es la cosa. Volvamos a lo que decía Aristóteles. Y todos estos, unos más que otros, MacIntyre tal vez es este personaje, tiene cara de cura, sí, es medio conservador y todo, pero bueno, en fin, vuelve a algunos conceptores aristotélicos. De pronto el menos es Bernard Williams, que es este señor que tenemos acá, pero que fue el maestro de esta señora, que es tal vez una de las filósofas más importantes en el mundo contemporáneo, y es Martha Nussbaum. Y sus primeros textos eran sobre todo Platón y Aristóteles. Después se dedicó a discusiones más contemporáneas, como a más su filosofía, pero pues tiene una importante influencia de la filosofía aristotélica. Estos son, digamos, podríamos hacer como los neoaristotélicos del siglo XX, más o menos, XXI. No puedo hablar de los del XXI porque hay un chorrero, aquí me quedo el resto de la vida, pero sí hay un resurgimiento en todas estas áreas del pensamiento aristotélico. Y sigue, digamos que ha seguido siendo influyente. Yo lo que creo es que Aristóteles, leérsele con juicio, leérsele bien, lo hicieron Aspacio, Alejandro de Afrodisia, Andrónico de Rodas, por allá en esta época, en el siglo I, segundo, tercero después de Cristo, y después solo se volvió a leer con juicio hasta nuestros tiempos. Aristóteles es un filósofo que se ha leído, sí, harto, pero yo no sé si lo hemos entendido. Sí, o pues al menos sigue diciendo cosas. Bien, por último, ¿por qué sigue diciendo cosas? No, pues es que Aristóteles escribió sobre tanto y sobre tantas cosas al mismo tiempo. Y también yo creo que la historia lo ha manoseado tanto, sí, que por ejemplo, ven, la filosofía medieval, sobre todo al comienzo, y pues bueno, en la Alta Edad Media también, lo que más se leía era su ontología y su metafísica, sobre todo de la mano con la teología. Pues esa fue la lectura de Santo Tomás, podríamos decirlo ahí, aunque Santo Tomás también pues leyó la ética, y Santo Tomás se lo leyó todo, pero se centró más en esta parte. La ética yo creo que ha sido muy influyente, sobre todo en los últimos años. Antes no se había leído con tanto juicio la ética. Estos tecnos sobre las tecnes en Aristóteles, pues tenemos dos, o al menos tenemos dos textos dedicados a la tecne, la retórica y la poética.
Los textos sobre la lógica pues fueron muy famosos en la antigüedad y seguramente son los que más han hecho carrera, pero tenemos este otro montón de libros que solo hasta ahora se están leyendo muy bien. Bueno, el de Ánima lo leyó Santo Tomás y lo amañó a pensamiento cristiano. Pero, por ejemplo, la lectura que hace alguien como Brentano es una lectura novedosa en muchos sentidos, y el asunto no es solo lo novedoso, sino cómo eso terminó aportándole mucho para sus propios desarrollos psicológicos y su propia, no exactamente experimentación, pero más o menos en psicología, alguien como Brentano, y cómo terminó influyendo pues Aristóteles la filosofía contemporánea. Yo creo que es algo que hasta los mismos psicólogos desconocen, pero bueno, esa es otra historia. La física ni se diga, después de que llegó Copérnico fue olvidémonos de la física, pero resulta que en los últimos tiempos han vuelto a esta física porque es que hay unas discusiones que van más allá de la física mecanicista, ¿sí? Porque esta física más bien de Aristóteles es lo que hoy en día llamaríamos metafísica, ¿sí? Y hay un montón de cosas raras, y la biología ni se diga. Obviamente la modernidad nunca pasó por la biología aristotélica, la antigüedad más o menos, pero había cosas más elaboradas como toda la biología de Plinio el Viejo. Entonces digamos, se dejó de lado los textos biológicos de Aristóteles, pero en los últimos, y esto es reciente, 20, 30 años, esto ha vuelto a ponerse en discusión. En los textos biológicos se discuten, y es más, casi que en algunas partes se contradicen grandes principios de la filosofía aristotélica, como que el ser humano es fundamentalmente racional y fundamentalmente político, que es lo que dice en la política. Pues resulta que en ¿cuál es la investigación sobre los animales? Aristóteles dice, sí, el ser humano es un animal político, pero entre muchos otros. Y es un ser con lenguaje, pero hay otros animales que también tienen lenguaje, y esto deja a la gente loca. Carajo, ¿será que nos han engañado toda la vida, o que le han terminado echando el agua sucia de un montón de prejuicios? Pues que se volvieron dogma en la filosofía, como que los hombres son los únicos animales racionales en el sentido estricto de la palabra, pero de pronto Aristóteles, y se le ha echado la culpa a Aristóteles de eso, y de pronto Aristóteles mismo dudaba de eso. Sobre eso puede pasar. Una querida, muy querida amiga mía, hace poco hizo su tesis doctoral justamente sobre esa discusión. Ella se llama Catalina López, busquen en el repositorio de la Universidad Nacional la tesis doctoral de ella, ahí está, es una tesis genial, y es una discusión muy genial sobre un montón tal vez de lecturas que se volvieron estándar de Aristóteles, pero que tal vez fueron lecturas, llamémoslo así, como apresuradas, o que pueden ser problemáticas del mismo Aristóteles. Y pues en la ética y en la política ni se diga, ahí sí que ni se diga. Yo creo que pues ha sido lo que más me interesa en mucho tiempo. Primero porque, bueno, hay como, sí, en teoría, o al menos en el papel, una gran separación entre la ética y la política, pero cuando uno lee el primer libro de la ética, perdón, Aristóteles dice, aquí yo estoy haciendo política. Sí, esto es política. Sí, no es, pues, él no utilizó siquiera la palabra ética, y uno queda como, uy, espere, ¿cómo así? Y pues sí, aunque estemos haciendo política, vamos a hablar de las virtudes, y vamos a hablar de los caracteres, y vamos a hablar de los deseos, y eso es una cosa rara. ¿Cómo se articula eso con la política? Bueno, eso ha sido parte de las discusiones, sobre todo en sociología política, en los últimos 60 años. Y eso ya estaba en Aristóteles, y no lo leímos tal vez por cierto prejuicio de que sí, esta cristianización de Aristóteles, de la cual fue víctima el mismo Aristóteles en la modernidad, por ejemplo, de pronto sigue siendo víctima de eso. De pronto valga la pena volverlo a leer, porque sí que tiene cosas interesantes, y tal vez como una de sus tesis más fuertes, y yo creo que menos tenidas en cuenta, es esta de que en la ética y que en la justicia, por ejemplo, eso toca
hacerlo todo medio a ojo, porque leyes perfectas absolutas no vamos a encontrar. Lo importante es más bien cómo armamos, organizamos casi que la vida entera. Y ¿para qué? Esa pregunta del para qué en la ética es clave, porque como que la respuesta la tenemos todos clara, sí, para ser felices, pero no para qué ser felices, sino, bueno, si tenemos eso claro, lo demás que hacemos en la vida se articula de alguna manera con eso o no. Bueno, esto fue así, una excursión súper rápida, y además una revisión de esta historia que me parece muy interesante, digamos, de cómo se ha transmitido, retransmitido, pasado de un lado para otro, dado tantas vueltas, tantas increíbles vueltas, de la filosofía aristotélica. Espero que haya quedado alguna cosa clara un poquitico. Espero que entiendan. Si tienen dudas, preguntas, guárdenlos para nuestra sesión presencial o escríbanlas aquí. Si no están en mi clase, escríbanla aquí en los comentarios. Yo trato de responder, y espero que les haya gustado. Y pues muchas gracias a todos. Nos veremos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.